Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de La Acera de Enfrente. Hoy tenemos un episodio pues especial. Con nosotros está el economista Guarocuya Félix y es un economista que, como bien él mismo se describe, ha vivido muchas vidas en circunstancias distintas pero determinantes. Conmigo, como siempre, don Charlie Mariotti. Hola mi gente, feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de La Acera de Enfrente. Guarocuya, bienvenido. Yuri, Charlie, muchas gracias por invitarme a cruzar la acera. He tenido que cruzar la acera para llegar aquí hasta la acera de enfrente. Siempre. Sí, gracias por recibir la invitación y por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar, yo creo, hablando un poquito de ti. ¿Quién es Guarocuya? ¿Cómo llega a la política? Porque es una figura que a mucha gente le llama la atención. Ha estado en muchas posiciones, ha vivido muchas vidas, ha reencarnado en diversas posiciones. Sí. ¿Cómo te involucras en este mundo? Sobre todo también, a pesar de pulular constantemente en espacios de mucha exposición, parece también un tipo enigmático. Oh, mira eso, nunca me lo habían dicho. Sí. Me ha gustado eso. Yo creo que de ahora en adelante lo incorporaré el enigma, ¿no? La parte del enigma. Mira, yo llego a la política prácticamente desde que nací, porque mi familia viene de una larga tradición política. Y es verdad que yo soy de un pueblito muy pequeño que se llama Padre de las Casas, en la provincia de Azua. De hecho, en mi generación todavía le llamamos Túbano, que era el nombre original del pueblo. Se le cambió en 1928 a Padre de las Casas. Es un pueblo que surge a mediados del siglo XIX y prácticamente del surgimiento del pueblo mi familia ha estado muy presente en todos los ámbitos de la vida de esa comunidad. Quizás menos hoy, ¿no? En la medida en que vamos migrando, claro, vienen nuevas generaciones, van cambiando. Y prácticamente nací en medio de la actividad política. Es verdad que yo nací después de la dictadura de Trujillo, pero una parte, por ejemplo, por el lado de mi padre, tenía participación. Por circunstancias, las leyendas regionales que, de hecho, tú y yo tenemos un origen común, porque mi abuelo nació en Carrera de Yegua, en las matas de Farfán. Ah, ok, venimos del mismo sitio. Claro. Entonces, las leyendas regionales que mi abuelo le salvó la vida a Trujillo, ¿no? En el año 37, yo creo que eso... Sí, yo creo que es un poco una exageración, pero fue como se vivió en la comunidad y todavía hoy los mayores siempre sacan el tema, ¿no? Ah, sí, es que le salvó la vida a Trujillo en el 37, ¿no? Okay. Y mi abuelo dijo, pues si lo dicen, no digas nunca que no, claro, porque fue así. Fue cruzando un río, simplemente agarró las bridas del caballo que iba a Trujillo, le tocó en una caminata que hizo recorriendo el sur, camino al norte. Mi abuelo no sabía leer ni escribir. Y entonces al cruzar el río, Trujillo le pregunta, bueno, pero usted se tiró solo. Y él le dijo, no, yo no me tiré solo. Y entonces Trujillo, supongo que conocedor de la psicología campesina, le dijo, no, pues no me diga. No, es que si le digo no tiene efecto. ¿Y cuál es su nombre? Gerinaldo Félix, jefe, para servirle. Y entonces le dijo, ¿usted qué quiere? ¿Usted trabaja en el gobierno? Le dice, no, jefe, yo no soy un hombre de letras. Dice, ¿y usted qué quiere? Dice, ser su amigo. Dice, pues de ahora en adelante usted es mi amigo. Y a partir de ahí... ¿El cargo era ese? Por supuesto. Para no saber ni leer ni escribir, era bastante sagaz. No, era un hombre muy sagaz. Lo fue siempre y además vivió 99 años, o sea que tuvo larga vida. Y quiere decirte que... Y por el lado de mi mamá también, que sí tuve participación. Mi abuelo materno luego fue senador. Hay muchas historias lindas que no nos daría tiempo a contar, porque mi abuelo paterno es que me mete en política a mi abuelo materno. Algo que los jóvenes ahora no conocen es que a la caída de la dictadura se formaron varias organizaciones políticas, partidos pequeños. Terminó ganando el PRD, ¿no? Con apoyo del Partido Dominicano y las fuerzas trujillistas en ese momento. Pero se formó un partido que le decían el Camaleón, que era un partido solo regional, solo fue en San Juan y en Azua. Y ganó la provincia de San Juan y el municipio de Padre Las Casas. Ese partido Camaleón. Ese partido del Camaleón que dirigía el entonces general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que había estado en la Revolución de Costa Rica en el año 49. Era un exiliado dominicano. Después de eso regresa al país, adquiere el título de general en Costa Rica. Y entonces fue el candidato a senador del Camaleón. Le decían el Camaleón porque era un partido de muchos colores, ¿no? Yeah. Y entonces él fue a visitar. Nada que ver con el arcoíris de ahora, ¿no? O sí, no era exactamente el mismo concepto, ni era la idea, no era. Okay. Quería decir que era un partido donde todos cabían, pero
pero no era la idea contemporánea del arco iris, ¿no? Digamos que era primigenia, pero no exactamente igual. Y resulta que mi abuelo, don Miguel Ángel Ramírez, va a visitar a todos sus amigos de infancia. Tenía 25 años en el exilio, donde va a visitar a mi abuelo Gerinero que conoce, claro. Que era trujillista, pero él era antitrujillista. Eran compadres incluso. Pero había una relación. Sí, claro, como todas las relaciones primarias claro. son fundamentales para explicar la política o la vida, ¿no? Y entonces él dice, compadre, mire, yo vine aquí a pagar la casa, pues yo quiero que usted me acompañe en el partido. Y él le dijo, bueno, compadre, mire, yo no le puedo acompañar porque ya los hijos míos están metidos a comunistas. Están metidos el 14 de julio. Entonces, ya yo he pasado. Además, usted sabe que era del jefe. Pero hay un joven que yo le voy a recomendar, que es Jesús Paniagua, que viene ahora. Mire, por cierto, va bajando de la finca. Mi abuelo venía en un G-Comando que tenía, de una finca de café. Baja y le dice, Jesús, párate ahí. Oh, sí, claro, don Genaro. Mira, ese es Miguel Ángel Ramírez Alcántara. Yo necesito que tú lo apoyes. Yo, don Genaro, yo hago lo que usted me diga. Dice, no, es que está metido en política y quiere que tú le apoyes. Bueno, pues mi abuelo fue candidato a regidor. Y salió regidor y presidente del Ayuntamiento de Padre Las Casas. Y Miguel Ángel salió senador de la República con su partido local en San Juan. Historia que los jóvenes no conocen, que había partidos locales, ¿no? Dan el golpe de Estado a Juan Bosch y entonces, evidentemente, eliminan el Congreso. Miguel Ángel ya no puede seguir siendo senador, pero en el Ayuntamiento de Padre Las Casas va el gobernador, fíjate lo que era esa época, a buscar la llave del ayuntamiento. Hoy en día nadie va a buscar una llave, tú rompes la cerradura. Claro. Entonces fueron a buscar la llave del ayuntamiento al síndico de la época, que era Pablo Soto, y le dice el gobernador, mire, Pablo, yo necesito que usted me dé la llave del ayuntamiento porque hay un superior gobierno nuevo que está designando los síndicos por decreto. Y entonces necesitamos la llave del ayuntamiento para nosotros, el gobierno, tenerla. Bueno, dice, no, eso sabe mi compadre Jesús allá abajo, Paniagua. Bajaron donde mi abuelo, mandaron a buscar a mi abuelo a la finca. Y mi abuelo le dice, bueno, gobernador, déjeme decir una cosa. Nosotros no fuimos un partido que salió en el gobierno. Nosotros fuimos un partido independiente. Nosotros no somos contrarios a este gobierno tampoco. Así que consulte y déjenos en el ayuntamiento, pues nosotros no somos contrarios. Claro. No, tiene razón. Resuelvan su lío. Bueno, lógico, claro, lógico. El gobernador le dijo, bueno, yo voy a consultar a uno de los presidentes, ¿no? el triunvirato. El triunvirato, claro. Y entonces quien llevaba ese tema era don Enrique Cabral. Y entonces fue a pagar la casa otra vez y le dije, Jesús, don Enrique te va a recibir allá en la capital, ahí en la 30 de marzo, donde él tiene el negocio. Ahí era que despachaba don Enrique. Y vendía bicicletas, luego vendía carros. Y después gobernaba el país. Sí, bueno, también. Claro. Decirte, pero para que tú entiendas el país. Entonces mi abuelo llega allá, mi abuelo llega en un Jeep Dodge Comando que tenía, y entonces le dice, no había aire acondicionado, mucho, no era muy común, está ahí con un abanico. Le dice, sí, tú eres Jesús. Dice, sí, dice, mire, yo no soy contra este gobierno, yo lo que vengo a hablar con usted, porque nosotros... El ayuntamiento es lo que tenemos. ¿Qué tenemos que ver? Él dijo, no, ustedes se pueden quedar con el ayuntamiento, no hay ningún problema. Además, yo lo que quiero es ser amigo tuyo. Le dice, no, pues somos amigos. Dice, por cierto, ¿en qué carro tú andas? Dice, en un Dodge. No, pues yo te lo cambio por un Willy. Y ahí le cambió el carro por un Willy. Ahí rápido. Bueno, historia. Ya un pato, ahí político. Qué barbaridad. ¿Tú te imaginas? Tú ves que esa es la y entonces, parte del origen. Influyó en ti? Ya tú habías nacido, ya tú eras parte de No, yo nací después de la Guerra de Abril. Yo nací en el 66. Mi papá venía del 14 de junio. Había estado preso. De hecho, mi papá, que sale para las casas en el año 54, él tenía en ese momento 15 años, vino a estudiar en un sitio llamado Punto Fijo. Punto Fijo era una especie de ONG, llamaríamos hoy, que estaba vinculado a los salesianos. Y vino a estudiar archivo y contabilidad. Bueno, no archivo y contabilidad, él vino a estudiar ebanistería porque por la rama Bobadilla de mi familia hay una rama de ebanistas. Entonces... habían unos pequeños aserraderos que eran de la familia. Yeah. O sea, mi abuela tenía un aserradero que había heredado su abuelo y su mamá lo gestionaban, y ellos de muchachos iban al aserradero, ¿no? Y claro, su mayor deseo era ser ebanista, pero era muy inquieto, y cuando él llega aquí se da cuenta que lo de la ebanistería no era lo de él. Entonces se inscribió en archivo y contabilidad. Y de archivo y contabilidad, eso coincide ya en el año 55, está formando la aviación militar dominicana, en el 54, 55, que hoy es la Fuerza Aérea, ¿no? La aviación militar dominicana.
Y entonces estaban reclutando jóvenes y entonces los reclutan. Estaban buscando los mejores estudiantes de los liceos, de las escuelas. Era Ramfis Trujillo, el jefe de la Fuerza Aérea. Posteriormente fue Ramfis, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Aire, Mar y Tierra. Es todo. Bueno, porque forma un cuerpo de ejército, tipo el cuerpo de ejército alemán, donde el cuerpo de ejército alemán no solamente tenía la Fuerza Aérea, sino que tenía mecanizados y era autosuficiente. Era un ejército pequeño en sí mismo. Y tenía infantería, mecanizado, paracaidistas. Sí. Entonces mi papá cayó en la compañía de tanques que dirigía Radames Trujillo. Era sargento de AIC, y eso hoy no es muy conocido. El de AIC es archivo y contabilidad, que era lo que llevaba en la compañía que dirigía un capitán, que en ese caso era Ramfis Trujillo, dirigía, digamos, todo el servicio toda la lista de oficiales de servicio, de guardias, el administrativo de la compañía, que lleva la administración de la compañía. Y se involucró, fue de los cabecillas, de hecho, de lo que se conoce como el complot de los sargentos. Y prácticamente eliminaron todos esos sargentos. Era un complot que se inspiraba en el golpe de Estado que había dado Batista en el año 33 a Machado en Cuba, que había liderado Batista, que era sargento, también de AIC. Sí, entonces ellos cogieron el ejemplo. Claro, tenían el ejemplo, estaba inspirado en ese tema y habían varios complots contra Trujillo, pero ese fue uno importante, coincidía casi con el complot que luego termina eliminando a Trujillo, y prácticamente todos lo mataron. Mi papá cae preso el 30 de mayo para las 4 de la tarde, por eso se salva, ¿no? Porque pasó a un segundo plano. Entonces lo llevan a cárcel de 9, bueno, los torturan, hacen todo lo mismo. Allí cayeron presos familiares de los que sí participaron en el complot que terminó siendo exitoso contra Trujillo. Luego mi papá lo mandan a La Victoria, sale de La Victoria cuando vino la misión de la OEA, pero él era del 14 de junio. Lo reintegran a la policía, trabaja con el general Antonio Inver Barreras como oficial ayudante, porque además Antonio Inver, que venía de matar a Trujillo, una fuerza armada trujillista, necesitaba algún oficial que fuera antitrujillista. Claro. Entonces, bueno, pero siempre estuvo en el 14 de junio. Pero ¿cómo parte entonces la idea, digamos, del Guarocuya que nosotros conocemos ahora, entendiendo todo lo que ocurrió antes de ese Guarocuya de ahora, ¿verdad? De estar en un partido que, al igual tal vez que todos los demás, está medio diluido en su ideología y en su propósito, pero que evidentemente es un partido democrático y que no comparte en ningún sentido el trujillismo ni nada parecido. No, piensa que la historia que te cuento es la historia de cualquier familia de República Dominicana y cómo más o menos evolucionaron las familias. La familia estaba dividida, o sea, había una parte que estaba con la dictadura, otra era contraria a la dictadura. Y yo te diría que eso prácticamente fue la evolución de todas las familias y termina ocurriendo así prácticamente en todas las sociedades. De hecho, la parte, digamos, el peso del antitrujillismo fue mayor que el peso del trujillismo, porque los propios hijos de mi abuelo paterno, prácticamente todos fueron antitrujillistas. Y estuvieron presos. O sea, fue la evolución normal y la mayoría fue del 14 de junio, que luego pasan al PRD. Los jóvenes de esa época, porque fue el antibalaguerismo que venía a sustituir en alguna medida a la dictadura, y entonces eso se prolonga contra Balaguer, ¿no? Mi abuelo materno tuvo otra, digamos, evolución. No había participado en la dictadura, pero participa con un partido pequeño y luego termina siendo balaguerista. Y cuando yo entro al PLD, que tengo 19 años de edad, entro primero motivado por la imagen de Juan Bosch, porque siempre mi papá y mi tío hablaron con mucho respeto de Juan Bosch. Siempre. Es decir, yo creo que fue una figura muy respetada por prácticamente toda la sociedad. Tenía sus detractores. Y tenía sus opositores. Y Juan Bosch, cuando funda el Partido de la Liberación Dominicana, yo era muy, muy pequeño, de hecho yo entro en el año 86 al PLD, me acerco al PLD, tengo 19 años, aunque yo había conocido a Juan Bosch, saludado, no conocido, sino era un niño en el año 73, diciembre del 73, me decía mi papá poco antes de irse del PRD, en una casa de un amigo común. Pero recuerdo eso como una fotografía, ¿no? Claro. No como algo que me marcase así políticamente, ni mucho menos.
Pero ya en el 86, ya yo tengo 19 años y por lo tanto estoy en la universidad. Entro a través de Melanio Paredes al PLD, a través de Melanio Paredes me vinculo. Pues Melanio y yo fuimos compañeros de estudio en la universidad. Aunque Melanio es un poquitito mayor, no mucho más que yo. Melanio sí ya tenía una militancia partidaria. Además, Melanio era, digamos, de los dirigentes de la corriente Eugenio María de Hostos. Sí, de los profesores. Dentro de los profesores. Y por lo tanto, mi primera participación activa política como... No militante, no se militaba en el PLD. Yo simpatizaba y por lo tanto pasé a formar una especie de lo que llamaban los CTP, que eran los comités de trabajo del partido. Tú no entrabas directo a ser militante, era estudiante. Y era acompañando a Melanio en los trabajos de la corriente Eugenio María de Hostos. A partir del CTP pasó años a un círculo de estudio. Entonces me mandan a organizar a Padre Las Casas. Complicado, pues imagínate, mis dos familias, uno del PRD, que es mi papá, que es el jefe político del PRD en la zona, y mi abuelo, que es el jefe político reformista. Entonces, claro, los partidos son utilitarios, ¿no? Claro. En República Dominicana nunca ha habido grandes diferencias ideológicas profundas, de forma mayoritaria, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el contexto donde se da el surgimiento del Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Se da en plena Guerra Fría todavía y por lo tanto digamos que los enemigos, los adversarios son mucho más claros que los adversarios que podemos tener hoy en día. Claro. Adversario el que considera adversario, ¿no? En ese momento era el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el comunismo y el capitalismo y bueno, uno de los dos tenía que vencer, ¿no? Y esa era la dinámica. Y las guerras se daban interpósita persona, en el sentido de decir, se utilizaban territorios de terceros, todavía hoy, pero claro. Había conflictos en África y estaba una u otra potencia. Y por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana nace como un partido de liberación nacional, se inspira en los partidos de liberación nacional de la época, africanos y asiáticos. Asiáticos, sí. Juan Bosch evoluciona en su visión del mundo, en su pensamiento, y además articula un partido de cuadros. ¿Qué es un partido de cuadros? No todo el mundo era militante. Un partido de cuadros es un militante a tiempo completo las 24 horas. No hay descanso, no hay receso, porque estás construyendo una liberación de una sociedad, estás construyendo una revolución, aún fuese por vías democráticas, ¿no? Y eso da una connotación diferente. A la caída del muro de Berlín, los partidos en gran medida quedan carentes de contenido, del contenido que habían ido construyendo después del 45. Porque antes del 45 era otro el dilema. O sea, estaban los fascismos y antes del fascismo estaban los partidos socialistas que reivindicaban y todavía reivindican conquistas sociales para las mayorías. En ese entonces eran los trabajadores, eran partidos más de los trabajadores. Era el surgimiento y consolidación del capitalismo. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día los medios de producción también han cambiado, aunque siga siendo de propiedad privada, capitalista, pero digamos que se articula de otra manera. Los partidos son un reflejo de la organización de la sociedad. Y los políticos. Por supuesto. Tú eres el producto de esa sociedad y de ese contexto histórico. La gente cree a veces que los políticos vienen de Marte, ¿no? Que tienen que actuar. Tienen que tener un patrón conductual distinto al de su sociedad. Bueno, digamos, dominicano primero dominicano. Digamos que en principio alguien que aspire al ejercicio del poder y de implementar y diseñar y desarrollar y participar en la elaboración de las políticas públicas, lo menos que le exige la sociedad es un comportamiento, digamos, distinto del punto de vista del comportamiento ético, del comportamiento moral, pero también hay que estar en cuenta cuál es la moralidad de esa sociedad, cuál es la ética de esa sociedad. Tampoco va a estar muy disociada. En República Dominicana las relaciones primarias son más importantes que cualquier otra institución, es la institución más poderosa del país. En la sociedad humana, la institución más poderosa son las relaciones interpersonales, las relaciones primarias. Ahora, en los países con mayor nivel de desarrollo, como lo definimos ahora, esas relaciones están mediadas por reglas escritas,
que son las leyes, normas, comportamiento. Y entonces hay un sistema de premio-castigo, hay sanción. Claro, hay consecuencias. En República Dominicana sancionar cuesta mucho porque las relaciones primarias todavía están por encima de los convenios escritos en leyes y en normas. Entonces, la lucha interna al interior de nuestra sociedad para que es entre aquellos que tienen esa institucionalidad no formal, que es la más fuerte, claro, llevarla a la institucionalidad formal, que es las leyes escritas. Nosotros, ¿verdad? Tratando de aplatanar o allanar eso a la gente para que entienda. O sea, con quien usted se sienta todos los sábados a las 5 de la tarde a tomarse su cervecita, que es su compadre, se le hace muy difícil después poder aplicarle una sanción. Claro, de hecho, es difícil porque terminas ganándote enemigos. Bueno, ya lo decía Maquiavelo. Maquiavelo dice que aquel que se dedica a hacer reformas termina quedándose solo. Primero porque el que se va a beneficiar de ella no lo sabe. Por lo tanto, no lo tienes de aliado. Claro. Desconoce cuál es el impacto que va a tener esa reforma. Pero los que sí son adversarios tuyos son los que van a ser desplazados por esa reforma. Por eso los reformas... Claro, sí, claro. Las políticas y las decisiones no son neutrales. Entonces, las reformas terminan llevándose casi siempre a los reformadores por delante. Claro. Pocos sobreviven a las reformas. Entonces, y más en un contexto democrático. Bajo esa misma óptica, como una persona que ha tenido posiciones de regulador, creo que estuviste en el mercado de valores. Así es, fui superintendente del mercado de valores, el tercer superintendente. Y luego en DGI también, además del Bandex y otras instituciones. ¿Cuál es tu opinión sobre la teoría de la economía del comportamiento? Yo te he escuchado citar muchas veces a Antanas Mockus y él, que fue alcalde de Bogotá, dijo que él se dio cuenta de que eso que tú hablabas ahora de las leyes tipificadas no es lo único que rige el comportamiento humano, que también nosotros tenemos sentimientos, que tenemos miedo, que tenemos nuestra realidad social muchas veces supera nuestra realidad jurídica. Exactamente, y a veces todos esos sentimientos nos hacen actuar de una manera. Si nosotros desde la regulación analizamos que estamos regulando para seres humanos imperfectos que tienen sesgos, entonces podemos hacer una mejor regulación para que se cumpla. A ver, los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles, ¿no? Claro. Es decir, estamos en la búsqueda permanente de mejorar nuestro propio comportamiento con relación a nosotros mismos. No siempre lo conseguimos, somos humanos. Y además yo creo que hay que tener derecho a atreverse a equivocarse. Y esto es muy importante porque a los niños no le enseñamos a equivocarse. Incluso penalizamos. Y yo creo que se aprende más cuando tú te equivocas y corriges el rumbo que cuando no te equivocas. Es un aprendizaje mucho más importante. Sí, Antanas Mockus, y en este caso lo asumo, cuando estamos pensando, por lo menos yo en las instituciones no formales, estoy pensando en un autor, Carpo Langi, un sociólogo y antropólogo muy importante en los años 40, 50, y subyace muchas de las teorías contemporáneas sobre el tema de instituciones o institucionalidad. Estoy pensando en economistas como Oliver North, que fue de los pioneros en el tema de las instituciones, premio Nobel de Economía, o en Kahneman, que es psicólogo y le dieron un premio Nobel de Economía por todo el tema de los procesos de toma de decisión y los sesgos que hay de por medio en la toma de decisiones. Think Fast, Think Slow, ¿verdad? Sí, de Daniel Kahneman. Así es. Bueno, más recientemente también Thaler con The Notch. Thaler, que acaba de ganar también el premio Nobel, que sigue la misma línea de Kahneman y Tversky. Bueno, autores que en alguna medida nos ayudan a entender algo que en cierta medida los humanos siempre hemos sabido, porque lo hacemos en la práctica, ¿no? Y es eso. Esas instituciones no formales tienen mucho más peso en muchas sociedades que las instituciones formales. Y yo creo que ahí ese es el choque permanente que hay. Desde algo muy pequeño como regular el tránsito, que el motorista, el delivery, viene arriba de la acera tuya. Bueno, ni siquiera arriba de la acera. Hace poco menos de un mes yo venía saliendo de una ferretería en la Kennedy, tomando el elevado de la Kennedy en dirección, iba de la Lincoln en la Kennedy de Lincoln buscando la Tiradentes, subo el elevado. ¿O este? Sí, claro, y cuando yo subo hay una fila y lo que viene es una fila de motoristas en medio del elevado en vía contraria. En vía contraria. Entonces tú dices, claro, yo creo que todos los que íbamos manejando ahí, imagínate el peligro, o sea, claro. el terror fue que nos dio, pero no terror porque no fuera a pasar nada, era por no hacerle daño a un motorista. Porque tú no sabes cómo reaccionar en una situación uno le daba todo. Tan inusual. Claro, imaginé que los policías de la DGCET estaban al final y efectivamente, cuando llegué hasta ahí, en el tapón, estaban los policías de la DGCET. Entonces, eso es regulación.
Está la parte de autorregulación, es cuando nos educan para tener determinados comportamientos de acuerdo a unos valores. Y esa es la mejor regulación posible, la autorregulación. Ahora, como humanos reconozco que no es suficiente la autorregulación, que necesitamos tener incentivos alineados donde haya premio-castigo para un comportamiento adecuado de convivencia en sociedad. Antanas a eso le llamó cultura ciudadana. Sí. Y además yo creo que logró cambiar muchos comportamientos en su momento en la ciudad de Bogotá. Algunos comportamientos que se mantienen en el tiempo todavía. Cambió la violencia en la ciudad de Bogotá, junto con otros programas, por supuesto. No fue solo Antanas, hubo una continuidad de programas. Vino Peñalosa, que hasta hace poco volvió a ser alcalde sigue estando alcalde de la ciudad. Luego vino el programa de seguridad democrática, muy cuestionado el presidente Uribe. Podemos entrar en una discusión solo sobre ese programa porque luego derivó en temas como los falsos positivos, que es un tema de derechos humanos y de comportamiento no deseado y adecuado porque los incentivos que se habían establecido llevaban a ese tipo de comportamiento. Entonces, en una sociedad como la nuestra, participar en política, y es por lo menos lo que a mí me motiva, y para mí se convierte en una idea trascendente, la participación política no es ocupar una posición pública, es tratar de mejorar el comportamiento y la calidad de vida de la gente. Pero Borocuya, esta es una sociedad en la que no se generan incentivos como políticas públicas, sino que las políticas regularmente son coercitivas, son limitativas. Y eso lo que genera entonces es una reacción adversa en la conducta de la gente. Porque tenemos una carencia de visión. Yo creo que hace falta mayor visión en el liderazgo. En liderazgo en sentido amplio, ¿no? No solo el liderazgo político partidario, sino el liderazgo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Te voy a poner dos ejemplos, dos historias reales, muy reales, de acciones positivas que a la larga te generan situaciones contrarias al objetivo esperado. Claro, hay un producto positivo, pero un efecto negativo. Un efecto negativo porque en el diseño de la política, tú le estás haciendo la mejor intención del mundo, pero esas son tus herramientas. Le voy a poner la última. Caso de Naco con el parquearse adecuadamente ahora hacia parqueate bien. Sin parqueo. Si tú no haces parqueos, tú no puedes exigirle a un ciudadano que no se parquee bien, porque tiene que hacer parqueos públicos de forma previa. Porque lo que va a generar una situación de tensión en la sociedad que puede llegar incluso a la violencia de aquel que tiene que hacer cumplir esa regulación. El policía de DGCET, que tiene que hacer cumplir la legislación, está en riesgo. Como está en riesgo el ciudadano que no encuentra dónde parquearse, por ejemplo, frente a un laboratorio clínico o frente a una clínica, que es una zona de clínicas o de laboratorios clínicos. Y entonces no se te permite parquear. Pero no ha generado los parqueos públicos. No hay ningún tipo de alternativa. No tienes opciones. ¿Qué haces? No o te vas en un Uber, no siempre tienes dinero para ir al Uber, o no siempre estás en la mejor disposición de tomar digo Uber, que es una marca, un taxi o un vehículo. Pero quiere decir, si tú no generas la opción previa, tú no puedes hacer la exigencia del debido cumplimiento. ¿Qué ocurre con ese tipo de políticas? Que no son sostenibles en el tiempo. Solo va a funcionar mientras haya 8 grúas en Naco todos los días. Ahora, eso es antieconómico incluso para la propia sociedad. No quiere decir que no se regule. Claro. Simplemente que hay que construir, hay que diseñar las políticas previas, las acciones previas, para que la política sea sostenible en el tiempo. Imagínate que frente al parque, que además se acaba de remodelar, muy hermoso, una ciudad que tiene muy pocas áreas verdes. Uno de los programas que tenemos que incentivar desde la política pública y desde el partido que milito, por ejemplo, es un gran programa de regeneración urbana. No disminuimos y eliminamos pobreza manteniendo marginalidad con tarjetas de subsidio, nada de eso. Una tarjeta de subsidio es un indicador de fracaso de una sociedad, cada tarjeta que tú entregas. No es que esté en contra, simplemente estoy diciendo que lo que debemos tratar es que la gente esté empleada. Se reduzca, claro. Pero imagínate que se construya un parqueo público soterrado debajo del parque, no tampoco una torre de parqueo, sino soterrado debajo del parque. Claro. Entonces yo puedo exigir que en un perímetro X, hasta la capacidad que tiene el parqueo, más la capacidad de calle, que lo voy a medir, hay una capacidad de carga, entonces exijo, ok, ahora sí nosotros podemos regular de tal calle a tal calle, tal calle a tal calle, no se pueden parquear porque usted tiene la opción del parqueo.
Cuando llega la policía, la primera opción, antes de ser coercitivo, es decir, señor, usted tiene la opción del parqueo. Ah, no, yo no me voy al parqueo. Bueno, usted tiene su multa. Y al final, claro, entonces, a ver, ¿por qué es eso? Porque tú tienes la opción, pero si no tienes la opción, claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, creo que ese es un mal diseño de política, pero no por mala intencionalidad, sino por falta de visión. Y el otro punto, con lo que tú decías antes, perdón, sí, de que si tú no le das una opción a la gente, tú fomentas que viva, digamos, de cierta forma en la ilegalidad, porque si te parqueas en la calle cuando te están diciendo que no te parques, tú no tienes opción, pero tú en tu cabeza sabes que estás haciendo algo que es de cierta forma indebido y eso se va quedando en el imaginario de la gente. Y no hay consecuencia al final. Quizás te llevan el carro, quizás no. No, entonces no. Nos obliga incluso a delinquir. Exacto. En el sentido de que, bueno, ¿a qué coronel yo conozco que sea amigo mío? Entonces llamo a un tío de la prima mía que es coronel, que además no es muy amigo mío, pero sabe que yo existo. Y le digo, ay, sí, mira, yo soy el primo de fulano, el amigo de fulano. Es así para ver si te dan un chance. Entonces tienes que ir a buscar en el... Y eso entonces, al final se queda ahí. Entonces tú dices... Y en la cultura. Claro, entonces no hemos cambiado lo que queríamos cambiar. Claro. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es el porqué de las cosas. Hay que comenzar siempre por el porqué. Diseñar muy bien el cómo. El porqué es aspiracional. Pues ahí tengo una pregunta, ¿no?, inmediatamente sobre eso, Guarocuya, sobre un porqué. ¿Por qué el dominicano que tira basura en la calle, que se estaciona mal, que conduce sin licencia al día o sin ningún tipo de licencia, que no renueva el marbete por si no lo ha renovado, ¿verdad? Y que, digamos, su conducta tradicional es contraria a la ley? ¿Por qué ese dominicano, ese mismo dominicano, cuando toma un avión y se desmonta en Nueva York o en Madrid, cumple todas las leyes, comenzando desde migración? Los incentivos, premio, castigo. Y las opciones. Primero, tú llegas a una ciudad donde tú sabes, te dicen no se puede parquear, pero tú tienes alrededor parqueos públicos. Volviendo al ejemplo del parqueo. Por lo tanto, yo sé que no me puedo parquear ahí, pero tengo la opción del parqueo público, donde sí tengo la obligación o la opción de parquearme. Segundo, tengo un buen sistema de transporte público. A ver, vamos atrás. Cogiendo lucha. Claro, entonces tú dices, no, para yo ir, prefiero coger un motor, para yo entrar al centro de la ciudad en un carro, yo me voy en un sistema de transporte público que es eficiente, claro, y relativamente bajo costo de acuerdo al nivel de salario de esos países. Entonces, tú tienes incentivos de comportamiento diferentes y tienes sanción si no cumple de acuerdo a esos incentivos. Entonces, fíjate que nosotros intentamos hacer los incentivos, pero los incentivos están trastocados. ¿Cuál es el incentivo para yo parquearme bien? Hay un parqueo, yo no tengo el incentivo del parqueo. Por ejemplo, imagínate el área, y me tocó trabajar ahí muchos años, donde está el Huacal, Banco Central. Hay 16 instituciones públicas ahí, Guarocuya. Y de servicio que tiene que ir la gente, correcto, y no hay parqueo. El único que tiene parqueo es el Banco Central y no es de servicio. Y no es suficiente incluso para el propio banco. Entonces fíjate tú la dificultad para un ciudadano ir a buscar servicio en una de esas instituciones. Porque además, el que es funcionario tiene parqueo asignado. Lógico. Para llegar, y además porque eso es, para eso yo... Y cerca la puerta. Por ahí comienzan los incentivos perversos. Sí. Porque se supone que a quien nosotros, como tú ejerces una función pública, eres un servidor público, un servicio al público. Es servir al público, no es servirme yo primero y después al público. Ahí privatizamos, en todos los funcionarios, privatizamos los ascensores. Y entonces hay una cola de 200 personas. Sí, pero sí, llegó Yuri, que es director general de tal cosa, ¿no? Decláralo. Y entonces, no va primero. ¿No entiendes? Fíjate, claro, todos los comportamientos están distorsionados, los incentivos están distorsionados. Nosotros necesitamos generar, por ejemplo, áreas verdes en la ciudad. Sí, una ciudad más amigable. Claro, sí. El Palacio de la Policía Nacional, por ejemplo, se presta para hacer un gran parque y abajo parqueo soterrado. Claro. Para los ciudadanos que van a buscar servicio y que viven en la zona y no tienen dónde parquearse. Ahora, el problema raíz no es el tema del parqueo, el problema raíz es el sistema de transporte de República Dominicana, que es la discusión real que deberíamos de tener. Porque si no cambiamos el sistema de transporte y seguimos los mismos incentivos para que todo el mundo tenga una solución independiente de movilidad, un problema colectivo, nunca va a haber parqueo suficiente para generar los incentivos adecuados. Entonces tenemos que ir al problema raíz. El otro ejemplo que te voy a poner de una acción muy positiva, una experiencia muy propia, es una de las instituciones que me tocó
dirigir y con buenos equipos de colaboración, extraordinarios equipos de colaboración, que la mayoría eran de las instituciones. Había un déficit de 396 millones de pesos, había que corregirlo, ¿no? Es mucho dinero. Había que poner 4% de educación. Por lo tanto, había que buscar recursos de todas partes para ponerlo. Y entonces había un programa de becas. Entre otros muchos programas, había que recortar hasta llegar a 396 millones, ¿no? Yo recuerdo que algunos dijeron que yo era un director muy tacaño, porque, claro, se ponían mentas y cacaitos, pero cuando tú lo ves en tu oficina, tú solo ves tu pequeño espacio, ¿no? Los 5 cacaitos que te ponen, pero cuando tú ves el flujo anual, eso en ese momento era 1.300.000 pesos. En mente y cacaíto. En mente y cacaíto. Entonces tú dices, espera, esto hay que... Lo importante es no recortar los incentivos de la gente, los salarios de la gente, seguro, todo lo que es la protección, ¿no? Claro. De las personas que trabajan, la seguridad del edificio, eso no se ve, pero me tocó reforzar los pilares del edificio que ya la anterior administración a mí había comenzado, ¿no? Bueno, el tema es que comenzamos a realinear el gasto y a darle mayor calidad al gasto de la oficina, hasta que llegamos al programa de becas. Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que está aquí, un programa de beca que establece como criterio buenas notas, ¿es correcto, sí o no? Sí. Sí, claro. Y todos quisiéramos que fuera así, ¿sí o no? Sí. Esa es la dictadura de la meritocracia. Estoy pensando en Michael Sandel. ¿De acuerdo? Resulta siempre que... sale Sandel aquí. Sí, claro, claro. Entonces resulta que ¿quiénes son los que reciben la beca? Los mejores estudiantes. Ese es el criterio que tú has establecido. Pero ¿quiénes son los mejores estudiantes? Volvemos a la cadena de los por qué. Sí, sí. ¿Y de quién? La cadena... ¿Quiénes son los mejores estudiantes? Los hijos de personas con... Los hijos de mayor nivel de ingreso dentro de la oficina, que van a colegios privados y que en su casa por lo menos hay un inversor. Por lo tanto, los hijos de los que tienen menor nivel de ingreso nunca van a poder acceder a una beca aleatoriamente porque no tienen las condiciones para ser buenos estudiantes. No se trata de tener capacidades propias solo, sino de las capacidades que te otorga el propio entorno y la sociedad donde tú vives. Claro. Ok, yo no quería eliminar el programa de beca. Y la idea no fue mía, fue de Vilma Pérez, a quien le agradezco, que llevaba la parte de gestión. Una extraordinaria administradora de procesos. Y Vilma, yo le dije, Vilma, no podemos continuar con este programa de beca porque genera inequidad. Cuando pedía recursos humanos, que eran los hijos de los gerentes, de los que tenían mayor nivel de ingresos, los únicos que tenían acceso a esa beca. Tenemos que cambiar eso. Y entonces yo pedí, Vilma me dijo, vamos a llevarlo a un programa de discapacidad, para niños con discapacidad. Los hijos de los colaboradores de esta oficina que tienen algún tipo de discapacidad. Y cuando hicimos la correlación con recursos humanos, ¿cuáles eran los hijos? ¿Qué hacían los padres de los niños que tenían algún tipo de discapacidad? Eran los barrenderos, choferes, mensajeros. Qué barbaridad. Claro. Entonces tú dices, fíjate cómo un programa que aparentemente es positivo encubre la generación y la ampliación de las brechas de desigualdad en una sociedad. Porque tú estás diciendo, no, el programa es justo, es por criterio. Fíjate que cambiamos los criterios y dijimos, niños con discapacidad, pudimos alcanzar a más niños y entonces se le daba la beca, el subsidio para ir a un centro especializado. Muchos eran discapacidades que eran subsanables con terapia. ¿Con recursos? Con recursos que ellos no tenían. Entonces, fíjate cómo tenemos que cambiar los incentivos de la sociedad. Ahora, lamentablemente, ningún partido, incluso el mío, este tipo de discusión ya no la tenemos, ni de reflexiones, no hay espacio para discutir en las políticas públicas. Entonces, es posible cambiar, sí, pero tenemos que cambiar los incentivos sobre lo que funciona en la sociedad. Hablando de esas desigualdades que se generan en Guarocuya, nosotros en el comentario pasado estuvimos hablando a propósito del Día de la Juventud sobre que la juventud en la República Dominicana comienza a ser sinónimo de precariedad por múltiples razones. Y una de ellas es que criticamos aquí la economía colaborativa. La economía colaborativa nosotros la vemos también como la expresión implícita de la precariedad de los jóvenes. Porque a uno no poder emanciparse y vivir o adquirir una vivienda, 3 de cada 4 jóvenes no pueden adquirir una vivienda, ahora se le llama vivir juntos a los 35 años, co-living, ¿no? No poder adquirir, digamos, una empresa, avanzar una empresa o tener un local, ahora se le llama coworking, ¿no? Y a todos se le ha encontrado
un concepto, un eufemismo. Un concepto para blanquear la precariedad, pero realmente es que no hay un acceso a oportunidades reales. No sé si tú lo ves. ¿Cómo ve el economista Guarocuya esto de economía colaborativa, que también puede ser la expresión de precariedad? Yo te diría que hay que verlo más allá de la economía. La economía no te da una respuesta por sí misma a solucionar ese tipo de problemas. Tiene que verlo de manera mucho más amplia, ¿no? Por supuesto que la economía te da pistas y te da herramientas para analizarlo, pero tiene que trascender la... Digo porque es el nombre que le han puesto, ¿no? Claro, pero tienes que trascender la disciplina económica, ¿no? La sociología, por ejemplo, las ciencias políticas te van a dar más herramientas y más respuestas que muchas veces la propia economía dura. Es verdad que la economía ha avanzado hasta la economía del comportamiento, el tema de los sesgos, el tema de incorporar determinadas sensibilidades que la economía neoclásica no incorporaba, claro. Que quedaba solo en determinadas variables, ¿no? Te voy a responder primero con una historia también real que me pasó yo cuando aspiraba a senador, a la candidatura a senador, ¿no? Quedé en un honroso cuarto lugar, que era el último. En ese momento, pero me sentí muy satisfecho porque solo hice campaña 90 días, sí. Me circunscribía exactamente a lo que decía la ley y entregué los informes correspondientes a la financiación, que decir, hice todo lo que había que hacer de acuerdo con las reglas, ¿no? Y no me arrepiento. A ver, 16,000 y tantas personas votaron por mí. Claro. Eso fue, claro, te lo agradezco, porque yo intentaba vender una idea, ¿no? Más que una candidatura, porque un senador, al final de cuentas, lo que puede hacer es mucho ruido. Y mi idea era ser un senador que funcionara como un carro viejo, ¿no? No sé si tú sabes que hay las dos cosas que más ruido hacen es un congresista nuevo y un carro viejo. Entonces quería seguir siendo un carro viejo. Poner temas sobre el tapete. Exactamente. Poner estos temas que estamos hablando sobre los incentivos, sobre la agenda, hablar sobre cultura ciudadana, hablar sobre la necesidad de cambiar los incentivos en salud, en educación, en el transporte, en el funcionamiento de la economía. Para responder tu pregunta a los jóvenes. Estando en el 70, en el Caliche, no sé si has estado ahí en Cristo Rey, en esa zona. Yuri no va por eso, sí. Sí. Bueno, los que hayan ido, por los muchachos que nos estén escuchando saben que hayan ido por esos sitios, pues saben perfecto. Conseguimos un espacio. Encontrar un pequeño espacio y tuve un encuentro con jóvenes, ¿no? Recuerdo que no había silla, nos sentamos todos en el suelo. Y claro, yo iba con ideas muy preconcebidas, ¿no? Había sido director de planificación, sé dónde están las estadísticas, las tenía todas en la cabeza. Sabía lo del barrio, límites del barrio, población del barrio, ideas de qué necesitan los jóvenes, oportunidades, eso suena tan lindo, pero luego traducirlo en temas concretos, que es una oportunidad, ¿no? El empleo, iba con esas ideas como precandidato nuevo, ¿no? Que además tiene ganas de hacer cosas, como sigo teniendo ganas de hacer cosas. De que lo escuchen. Sí, y de poder hablar y de poder transmitir ideas. Me siento con los jóvenes y les tiro todo, como dirían, todo mi rollo ahí. Imagínate, todo muy bien. Y los jóvenes me dieron una gran lección. Yo me centré mucho en el empleo. Creo que es una de las reformas importantes que está pendiente. Salió la reforma territorial de la ley de regiones, que era un tema pendiente de mi gestión. Salió el tema de ordenamiento territorial, mandato constitucional ambos, que lo llevé a la Constitución. Voy a ser inmodesto, ¿no?, en esos temas. Y el tema del empleo. Llevo 20 años hablando de las reformas del mercado de trabajo, pero no he sido lo suficientemente didáctico como para que me puedan entender que es necesaria una reforma. Me parece que no he sabido transmitirla. Y bueno, con los muchachos haciendo el ejercicio, digo, sí, el empleo, y salí. Y se paró un joven y me dijo, muy joven, tendría que tener, no creo que llegara a 18 años. Y me dijo, Guarocuya, me gustó mucho lo que dijiste. Me gusta lo que tú dices. Yo no lo entendí mucho, pero me gustó. Sincero. Y sí, fue honesto. Yo le digo, no, pero puedo volver a explicar. Dice, sí, yo hay alguna cosa que tú vas a tener que explicar, pero yo lo que te quería es aclarar lo siguiente. Tú hablaste de que la principal necesidad nuestra es el empleo. Y miró hacia alrededor a todos los muchachos y muchachas que están allí. Y yo creo que es verdad. O sea, necesitamos estudiar y tener un empleíto, algo que ayudar a la familia, a nosotros mismos, tirar para adelante. Pero el problema nuestro primero, antes del empleo, ¿tú sabes cuál es? Entrar y salir del barrio. No es el empleo. Así es. Es que los organismos de seguridad, lo estoy diciendo muy fino, para no inculpar a ninguno,
no nos pongan droga, ni nos chantajeen con droga, o nos chantajeen llevándonos presos, porque hay una tarifa que era 8,000 pesos en el 2019, que va de 8,000 a 16,000 pesos, que lo quitan a la familia para poder soltarnos, para no ficharnos. Entonces, para nosotros poder trabajar, incluso el que tiene un empleito, el problema es salir temprano y que no le pase nada. Y luego entra en el barrio en la noche y que no le pase nada. Mierda. Entonces, para mí fue un... Chocante. Bueno, no solo chocante, sino en el hecho de que vuelvo a lo mismo, como los incentivos, ¿dónde están? O sea, ¿cómo están alineados los incentivos? Si tú no le das seguridad a los ciudadanos, si tú no le das seguridad a los jóvenes, no tienen acceso a ningún tipo de oportunidad, porque la primera oportunidad que tienen que tener es el derecho a la vida, el derecho a vivir, a movilizarse libremente. O sea, fíjate tú, yo que llevaba tantas ideas, ¿no? Derrumbado ahí ya. No, todo lo contrario, animado, porque me di cuenta que los jóvenes... Digo lo preconcebido, ¿no? No estaba derribado, tenía simplemente que ampliar la visión. Estaba siendo estrecha, la importancia de entender la realidad del que vive en la periferia de la ciudad. Entonces, tú dices, ok, hacemos más policías. Esa es la respuesta más fácil. Metemos más drones, ponemos más... No. Necesitamos un programa de regeneración del barrio. Mientras tú sigues manteniendo barrios marginales, no importa cuánto empleo, cuánta educación tenga, el barrio sigue siendo el mismo. Sigue siendo marginal. Tenemos que regenerar el espacio de asentamientos humanos en República Dominicana. Tenemos que cambiar los barrios y hacer barrios bonitos, agradables. Los colombianos dirían hacer barrios coquetos. Una palabra que a mí me gusta mucho. Eso es real, porque cuando tú le preguntas a un joven de un barrio que de qué barrio es, le da vergüenza muchas veces decir el nombre del barrio. Claro, porque el barrio, el propio nombre del barrio se ha convertido en un estigma, digamos, negativo de cara a su propia realidad. De hecho, cuando van a pedir un empleo, en el currículum no ponen su dirección del barrio, ponen la dirección de un primo, de algún familiar, pero realmente está estigmatizado ya. Mira, yo necesitaba un fotógrafo porque yo era, estaba haciendo una campaña, ¿no? Una pre-campaña. Y uno me lo recomendó un compañero, le dicen Caballito de la Ciénaga. Me dice, hay un joven aquí, fotógrafo. Caballito es un gran promotor cultural. Más que político, es un gran promotor cultural y muy respetado. Y me dice, hay un joven fotógrafo que vive aquí en el barrio. Y yo le dije, bueno, yo no le puedo pagar mucho. De hecho, es voluntario todo el que yo tengo. Algo le ayudaré. Dice, no, pero él con tal de acompañarte. Y recuerdo que, todo el que sabe dónde está la Ciénaga, al final de la Duarte, allá donde empalma, casi con el puente Peinado, a la salida del puente Peinado, ahí está, mano derecha. Ahí hay que taparse la nariz y la boca para entrar por el mal olor a la entrada, porque está el mercado, que no hemos sido capaces de resolver ese tema, ¿no? Además, un mercado, muy pocas condiciones de higiene para incluso los que participan en el propio mercado. Y el joven le decía, no, don Guaracuya, déjeme aquí, no se preocupe. No, yo te llevo hasta adentro. Es que su guagua no cabe. Y es verdad, pero no, yo te llevo. Claro, pero está todo eso que tú acabas de decir. La autovaloración de sí mismo está en relación a tu entorno. Claro. Entonces, no importa cuánto subsidio nosotros demos, no importa cuánta estabilidad macroeconómica tengamos, con no importa cuánto disminuyamos el déficit, no importa cuánto mejoremos lo que yo te decía que es la contabilidad, y no hemos quedado en la discusión contabilidad. Si la gente sigue viviendo en un barrio marginal, si aún el que vive en los mejores barrios de la ciudad no tiene áreas verdes, ¿cuál es el área verde que tiene Piantini? ¿Crees que esta es una sociedad con baja autoestima, Guaracuya? Total. La ocultamos. La ocultamos utilizando la jipeta. La jipeta es un mecanismo, es una proyección hacia afuera de la inseguridad interior nuestra. Es una sociedad que tiene que trabajar mucho la parte psicológica y las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, porque es una sociedad en permanente agresión. Agredimos permanentemente y nos agreden permanentemente. Piensa que tú sales del barrio o del pueblito, tu mayor aspiración cuando tienes un ingreso es comprar una casa en otro sitio. Sí. Es mejorar. Así es. Sí. Entonces, pero nosotros gastamos más en la jipeta porque es el efecto imagen. ¿Por qué nadie se preocupa? Y escribí un artículo recientemente sobre eso. ¿Por qué nadie se preocupa o se ocupa, Guaracuya, en gobernar el futuro?
¿por qué parecería tan difícil? Porque uno no puede convertirse en lo que pretende ser permaneciendo en lo que ya es. Porque vivimos siempre en el pasado. Vivimos siempre en el pasado. Y yo no quiero poner ejemplos concretos porque el que su falda corta su narga enseña, pero quiere decir, vivimos en el pasado. La gente, cuando tú resuelves una necesidad, una comunidad, si la demanda era resolver que llegara el agua a esa comunidad, resolviste, ya ese no es un problema. El problema ahora es la calle, es las aceras, el problema es la escuela. Pero no podemos recordarle a la gente permanentemente que te lleve el agua. Primero porque es un derecho. A ver, ese era tu trabajo por el que yo voté por ti para que tú me trajeras el agua. Claro. Votara o no por ti. Aún votara por otro partido. Por el que la mayoría te eligió. Bueno, por lo que fuera. Pero quiero decirte, una vez tú resuelves el problema, ya resuelto el problema, tiene otro. Probablemente dentro de 20 años vuelva a ser ese problema, en 10 años, en 5 años. No damos mantenimiento tampoco, no es una cultura de mantenimiento, pero tu problema es otro. Entonces vivimos siempre en el pasado. Lo que yo fui, lo que yo hice, no lo que voy a hacer. Guarocuya, aparte de cambiar el entorno, ¿verdad? Mejorar la percepción, la autopercepción de la gente, crear eso que tú decías, lo que se hizo en Bogotá con Bogotá coqueta, independientemente de si es feo o bonita, crear un sentimiento de cariño por la demarcación. Tú has hablado también de que en República Dominicana, cuando se habla de empleo, se habla de informalidad y de formalidad. Pero en República Dominicana hay una necesidad de crear empleos de calidad. ¿Cómo tú crees que podemos empezar? Cambiando la estructura del mercado de trabajo. Lo primero es que los dominicanos no vemos el mercado de trabajo como un mercado, porque conseguir un trabajo en este país es un favor, no es un derecho. Así es. Entonces es una red de favores. Volvemos a las relaciones primarias. Lo vivo en mi propia experiencia. No es lo que sabes, a quién conoces. Mi propia experiencia, exactamente. Va a depender de en qué colegio estudiaste, dónde estudiaste. Es decir, el accidente de haber nacido frente al parque, lo digo para los que somos de pueblo, o de haber nacido lejos del parque. El que nació frente al parque tiene mayores probabilidades de éxito en la vida que el que nació lejos del parque. Dependemos de la suerte de haber nacido en X familia. Si yo nací en una familia pobre, porque tú no escoges dónde naces. La lotería del nacimiento. Es la lotería del nacimiento, determina mucho el éxito de la vida, ¿no? Y luego a quién conoces, dónde estudiaste. La suerte existe, por supuesto, pero no todo el mundo tiene la suerte de conocer a quien tiene que conocer para que le ayude a salir del barrio. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de ascenso social en República Dominicana? La política. La participación política de partidos. Los partidos se han convertido en los principios, y el mío también, fundamentalmente, en el principal agente de empleo. Así es, el Estado. Claro, entonces nosotros necesitamos una reforma profunda del mercado de trabajo que cree primero unas normas para un funcionamiento adecuado de oferta y demanda del mercado de trabajo que no existen. Nos quedamos solo en la reglamentación a través del Código Laboral de la relación obrero-patronal, pero no la relación de oferta-demanda de trabajo. Necesitamos un sistema de intermediación laboral universal, único y gratuito, que sea obligatorio para todo el mundo. El registro del trabajo, que no se dan impuestos, que eso es un tema. Cuando hablan de informales es impuestos, no. Uh-huh. El impuesto es el último paso de la cadena de producción en una sociedad, en una economía. No puede ser el primero, desincentiva la producción y desincentiva el hecho de yo insertarme adecuadamente en condiciones favorables en el mercado de trabajo. Entonces eso no puede ser desde el punto de vista tributario, tiene que ser el punto de vista del mercado de trabajo, es decir, ¿quiénes dan empleo? ¿Y quiénes emplean? Las empresas y las personas. Solo hay dos agentes que son los mismos que pagan impuestos. No importa cuánta reforma hagamos, se van a agotar porque el mercado de trabajo se agota muy rápido. ¿Por qué? Porque pasamos a lo que trabajo informal. Sí, generamos empleo, pero es empleo precario de calidad. La formalidad en el mercado de trabajo es el registro. Si tenemos el registro de trabajo a través de un instituto de empleo o la agencia de empleo, como le llamemos, uh-huh, donde tú a los 16 años, cuando formas parte de la población económicamente activa, automáticamente tienes que inscribirte en tu zona. Oye, es un sistema informático, simplemente estás unificado informáticamente, te inscribe y esa oficina comienza a buscarte trabajo en tu zona. Así es. Y en las empresas tendrían la obligatoriedad de contratar, igual que el gobierno a través de la oficina de empleo. Se acaba el hecho de que un diputado ande visitando oficinas para nombrar gente.
Pues es así. Claro, son los principales agentes de empleo. Entonces el diputado puede concentrarse a legislar. Se acaba el barrilito y se acaban todo eso. ¿Por qué? Porque ya tú vas a mejorar la relación de que la gente se inserte independientemente por qué partido simpatice. El otro tema es con el sector público y yendo al mercado de trabajo. Es que tiene que haber un gran pacto político que desarrolle el tema funcionariado que ya establece la Constitución para poder estabilizar la administración. No puede ser, como ha ocurrido con esta administración, que llegan y votan todos los técnicos. Luego se enteran que la mayoría no eran del PLD. Vengan, por favor, vengan. Entonces se enteran que no eran del PLD. No, eran técnicos. No todo el mundo militaba en el PLD. Ni todo el mundo va a militar en el PRM. Necesitamos un gran pacto político, la fuerza política con representación del Congreso, es decir, vamos a hacer por concurso. Pero no comencemos al revés, porque aquí comenzamos los concursos. Comenzó en mi administración por el personal de limpieza. No, se comienza los concursos por el personal técnico de mayor nivel y capacidad técnica que requiere el Estado. Claro. Tenemos una administración muy grande y un Estado muy pequeño, y debe ser al inverso. El Estado debe ser grande regulatoriamente hablando y en regular sobre todo el suministro de servicios universales, pero debe tener una administración pequeña. Entonces hoy en día tú ves que tenemos una inversión muy baja, históricamente muy baja. Este gobierno todavía la ha hecho más baja porque ni siquiera ejecuta lo propio que presupuesta. Sí. Y al mismo tiempo tenemos entonces que la nómina no sube permanentemente. Es verdad, si hay servicios, tiene que crecer la nómina por servicio, pero no todos los días ampliamos los servicios ni los mejoramos. Así es. Entonces son temas que son retos que tenemos por delante. Guarocuya, no podemos dejar pasar para hablar un poquito de temas impositivos ya para ir terminando. Se dice que si tú quieres entender el marco de poder de una sociedad, tú tienes que analizar el esquema tributario. Ya veo que me has escuchado mucho. Sí. Entonces, al final, ¿quién tiene el poder en República Dominicana? El capital. Pero eso en todas las sociedades. Pero aquí, ¿quién representa? Sí, pero no es malo. A ver, claro. yo soy pro empresa. Quiero decirlo antes que nada, soy pro empresa y además he trabajado mucho para que mejore el entorno empresarial de República Dominicana en todos los ámbitos donde me ha tocado hacer políticas públicas. Porque además creo que quien tiene que ser dinámica en la creación de empresas y tener un mercado de trabajo, en la creación de empleos y tener un mercado de trabajo dinámico son las empresas, no es el sector público, son las empresas. Por lo tanto, a las empresas hay que facilitarle el funcionamiento. Déjame decirte que ser empresario de este país, eso es duro. Yo estoy intentando montar una SRL y tengo terror. Porque ya solo con que la estoy estructurando y me falta que vayan para los números comprobantes fiscal, que espero que vayan pronto, ¿no? Ya debo. Y no he facturado nada. Entonces, claro, hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? Ahora, una cosa es que las empresas funcionen en un marco de competencia y otra cosa es que desde los poderes públicos incentivemos los monopolios y los oligopolios. Es verdad que en una sociedad y una economía pequeña eso es difícil de evitar, porque aún en un país como Israel, por ejemplo, tú tienes, el sector financiero es muy concentrado por el tamaño del mercado y tiene determinados oferentes de servicios muy concentrados porque el mercado es pequeño. O sea, no te da mucho grado de libertad. Cuando eso ocurre, entonces, interviene el sistema tributario, que es la extracción de renta de monopolio. La puede hacer de dos maneras, o limitando los incentivos, o ampliando el esquema progresivo de impuestos. Son los dos mecanismos fundamentales que tú tienes. Que existen. Y además los impuestos deben de ser no tanto para fines recaudatorios como para mejorar los incentivos de comportamiento de las empresas y las personas. Nada mejora el sistema de comportamiento ciudadano que un buen sistema tributario progresivo. Fíjate que si lo comparamos con Bélgica antes de distribuir lo que recauda por impuestos en un sistema que es mucho más progresivo que el nuestro, tiene un índice de Gini, es decir, de desigualdad parecido al de República Dominicana. ¿Qué lo equilibra? Los impuestos progresivos y las recaudaciones y la calidad del gasto. Yeah. Ellos se quejan de su propia realidad, pero ya quisiera yo quejarme de aquella. Bueno, es decir, sin duda. Claro, porque cada quien quiere mejor, ¿no? Entonces, claro. Eso es uno de los retos que nosotros tenemos. Eso, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se da en mi etapa precisamente cuando era director de planificación, es precisamente lo que establece, llegar a un tipo de diálogo, pacto fiscal que nos permita a nosotros poder avanzar desde el punto de vista del entorno de las empresas. A ver, una empresa tenemos que mejorarle
todo el costo que tiene por empleado. Eso no mejora el salario real, porque el salario real es la base para el pago de la seguridad social y de todo lo demás. Entonces, tenemos que repensar todo esto. Y eso probablemente nos lleve a repensar todo el sistema tributario de República Dominicana. Por eso he hablado de la necesidad de una nueva fiscalidad, no de una reforma integral ni nada de eso. No, es una fiscalidad diferente a la que tiene República Dominicana en este momento. Que sea más homologable a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, mi deseo es que toda la política pública de este país nos lleve a ser convergente, a parecernos a las economías de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, yo creo que ha sido una conversación más que aleccionadora con Guarocuya. Se nos queda muchísimo tema. Bueno, muchas invitaciones más por delante. Exacto. Tenemos muchas invitaciones. Hacemos una sesión. Pero si la producción nos lo permite, queremos, Guarocuya, antes de concluir, en un minutito, escuchar, digamos, un overview, un pensamiento, una idea de lo que es la actual administración gubernamental. Mira, yo creo que la actual administración llegó por accidente, en el sentido de que, si bien es cierto que estaban militando en un partido político que se había fragmentado relativamente reciente al momento de las elecciones, pero yo creo que no tenían clara la visión de... Primero, no sabían lo que era el Estado, no tenían una magnitud de lo que era el Estado. Y por lo tanto, si tú no tienes claro tu por qué, no sabes cómo vas a ejecutar tu cómo, ni sabes para qué. Entonces es una administración que no tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir ni hacia dónde quiere llevar la sociedad dominicana. Lo digo de manera genérica, puedo entrar en temas muy concretos. Por ejemplo, mencionaba el tema de la inversión pública, pero mencionaba todo el tema de las mesas de diálogo para las reformas que se había planteado, que en un momento parecía que eran de absoluta urgencia. Primero, ninguna era urgente porque no eran los temas fundamentales que esta sociedad espera que se transforme. Estoy hablando, por ejemplo, del mercado de trabajo, todo el problema de estructura fiscal. Es verdad que estaba lo del COVID, pero eso no es suficiente para seguir explicando la falta de visión que tiene la sociedad, ¿no? Y esta administración es esa falta de visión lo que creo que más va a afectar a la sociedad dominicana. La inversión que tú no haces hoy va a requerir el doble mañana para hacer la misma inversión, aún teniéndolo presupuestado. Es una administración que no tiene norte. En un momento, en una de mis primeras entrevistas, luego de salir del gobierno, decía que este gobierno está como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia llega a una intersección y hay un gato, y hay dos caminos, ¿no? Todo aquel que ha leído el cuento de Alicia sabe de a qué me refiero. Y Alicia se encuentra con el gato y le dice: señor gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le pregunta: ¿hacia dónde quieres ir? Y ella le dice: pues no lo sé. Y el gato le responde: pues da igual el camino que tomes. Entonces uno tiene que tener claro hacia dónde quiere ir. Así es. Nunca hay buen viento para quien no sabe en qué dirección se dirige. Guarocuya Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para la Acera de Enfrente. Un honor tener un invitado. No, muchas gracias a ti, Charlie. Y muchas gracias a ti, Yuri. Y de verdad, yo espero volver a cruzar la acera nuevamente. Muy pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que las cosas se ven mejor o se ven diferentes desde la Acera de Enfrente.